Hola, ¿cómo están, chiquillos? Esta clase va dirigida al tercer año A y tercer año B en la asignatura de lenguaje. Les habla el profesor Eduardo Herrera Arancibí. El objetivo de esta clase es repasar los contenidos que vimos en la unidad La noticia nos informa. En general, en esta unidad ustedes lo hicieron bastante bien cumpliendo los objetivos, pero de todas maneras vamos a hacer un repasito para ver si es que por ahí quedó algún contenido un poquito débil. ¿Ya? Bien, como les decía, esta unidad se llama La noticia nos informa. ¿Qué vimos en esta unidad? Vimos que la noticia es un texto informativo y cuya misión es informar. La noticia la encontramos en internet, en la radio, en la televisión, en los diarios. Antiguamente se escuchaba más en radio, en primer lugar, y leían diarios. Después, con el surgimiento de la televisión también nos empezó a dar noticias. Antiguamente las noticias se daban en un horario bien establecido, 2 de la tarde, 9, se acabó. Después se fue incorporando las noticias tardecito, a las 12 de la noche, y actualmente tenemos canales que están todo el día transmitiendo noticias o canales tradicionales que nos están dando avances de noticias constantemente en el día. Ahora, con la incorporación del Internet, yo puedo revisar también noticias cuando yo quiera. Vimos la estructura de la noticia. Como cualquier tipo de texto tiene una estructura, la noticia también, obviamente. Vimos que tienen un título y un epígrafe, que son complementarios. La noticia que me da el título, en este caso, Descubren ciudad más antigua de Europa, se complementa con hallazgo histórico. Es decir, este descubrimiento es un hallazgo histórico. Jamás yo voy a encontrar información repetida entre el título y el epígrafe. No, tienen que ser complementarias. Luego tenemos acá el lead y el cuerpo de la noticia. En el lead, que es el primer párrafo, se deben contestar las 6 preguntas de la noticia. ¿Qué ocurrió? ¿Quiénes participaron? ¿Cuándo ocurrió? ¿Dónde ocurrió? ¿Cómo y por qué? Toda noticia debería contestar esas 6 preguntas. Si no las contesta, no está bien hecha. Les hice un hincapié sí en que a veces el por qué no se sabe hasta después de un tiempo. No siempre, a veces sí se sabe. Y en el cuerpo van detalles, entrevistas, datos, y se enriquece la noticia. La noticia debe contestar 6 preguntas. ¿Qué ocurre? Es la más importante. ¿Qué ocurre? Si no sé qué ocurre, no sé, no es la noticia. ¿Quiénes participan de esa noticia? ¿Cuándo ocurrió? ¿En qué lugar ocurrió? ¿Cómo ocurrió? ¿Cómo se dieron los acontecimientos? ¿Y por qué ocurrió ese hecho? Y les reitero, esas 6 preguntas debían estar contestadas en el lead, que es el primer párrafo de la noticia. Nosotros comprendimos noticias y que las comprendimos leyéndolas y también escuchándolas. Las preguntas que tuvieron allí son preguntas de tipo explícita que están escritas aquí textuales y preguntas implícitas que ustedes tienen que hacer una inferencia para lograr sacar el resultado. También le hice crear a ustedes noticias. Tuvieron que secuenciar acontecimientos. Yo desordené acontecimientos de la noticia y usted después, cronológicamente, tuvo que ordenarlos. ¿Qué ocurrió primero? ¿Qué ocurrió después? ¿Qué ocurrió después? También lo hice describir personajes y ambientes, de describir este personaje que aparece acá. Por ejemplo, el niñito este que rescató a su hermano de la piscina. ¿Qué características tiene? ¿Cómo lo puedo escribir? Un niño valiente, un niño osado, que no le tuvo miedo a nada, que igual se tiró a la piscina, sacó a su hermano, tuvo la claridad, tuvo la tranquilidad, tomar el teléfono, llamar, seguir las instrucciones que le estaba dando la otra persona a través del teléfono, que era el médico, ya que la abuelita era rusa, no sabía bien el alemán, por lo tanto, el niño pequeño tuvo que llamar. Entonces, ese niño tenía unas características bien claras, y eso yo también se los pedí hacer.
Y finalmente tuvieron que opinar y reflexionar sobre estas noticias, ya sea leídas o escuchadas. Tuvieron que opinar, por ejemplo, ¿qué opinas de que una piscina esté en la casa donde hay niños? Y ahí ustedes opinaron. Y la mayoría opinaba que está bien que haya una piscina, que la piscina es divertida, es entretenida, pero tenía que tener ciertos resguardos como una reja, una persona adulta que cuidara a los niños. También ustedes tuvieron el desafío de la unidad que era redactar una noticia. En la redacción de la noticia yo me di que ustedes la planificaran, que cumplieran con la estructura de la noticia, ¿ya? Y no le hicieran que sin título, o le faltaba el epígrafe, o el primer párrafo no contestaba las preguntas. No, tenían que tener la estructura que corresponde. Vimos qué tal de coherencia tenía el texto, que se entendiera, que estuviera cohesionado con conectores, que hubiera un vocabulario adecuado, rico y de acuerdo a la noticia. Vimos la ortografía literal, que las letras correspondieran a las letras que tenían que ir, que si es con H fuera con H, si era con C, llevara C y no una Z o una S, que estuvieran bien puestos los puntos, comas, y vimos los acentos, que es algo que todavía a los niños les cuesta harto. También en esta unidad vimos el vocabulario contextual, en el cual, si yo les doy una palabra sola, una palabra isla como atenuado, lo más probable es que yo no sepa qué significa. Pero si yo esa palabra la pongo en un contexto y digo, dio 6 vueltas a la cancha corriendo y quedó atenuado, a ver, ¿qué le pasa a una persona que da 6 vueltas a una cancha corriendo? ¿Queda después descansado? ¿Queda triste? ¿O queda cansado? Exactamente, queda cansado, queda agotado. Por lo tanto, extenuado queda agotado. ¿Y cuál era el objetivo de esto? Que ustedes infirieran significados de palabras solamente viendo el concepto, el contexto, ¿ya? A veces no tenemos un diccionario a mano, no sé, el contexto me está diciendo la palabra. Y si en ese instante me quedó la duda, bueno, la anoto y después consulto a ver si coincidió con la inferencia que había hecho. Vimos los conectores de oposición, de causa, consecuencia, adición de tiempo, que lo hicieron bastante bien. En la guía que yo les di, supieron, salvo con excepciones que se equivocaron, supieron aplicar bien los conectores. Y finalmente nosotros vimos el uso de la Z. En adjetivos calificativos terminados en as y nos, como tenaz, veloz, capaz, atroz, son puros adjetivos calificativos que terminan en as y nos. Fíjense, se los puedo aplicar a un sustantivo. Hombre tenaz, niño veloz, persona capaz, problema atroz. En la terminación aso, que aporta el significado de golpe dado con algo. Un martillazo, un portazo, un cabezazo, un puñetazo. Ese aso siempre con Z. En la mayoría de los verbos terminados en izar, no en todos, pero en la mayoría, y en sus formas verbales correspondientes como aterrizar, ridiculizar, popularizar. Todos terminan en izar, pero también las formas verbales correspondientes. Por ejemplo, aterrizo, con Z. Ridiculizamos, con Z. Popularizamos, con Z. Todas las formas verbales de estas palabras, estos infinitivos que tenemos acá, que terminan en izar, con Z, y todas sus formas verbales relacionadas con los verbos. Y finalmente los sustantivos terminados en ansa, son, oso y asco, como venganza, corazón, pozo y hallazgo. Entonces, estos fueron nuestros contenidos que vimos en la unidad, que ustedes lo vieron bastante bien. Y espero que les haya gustado. Y ya viene un nuevo desafío, que es la nueva unidad que corresponde ahora y que viene la próxima semana. Así que pronto, chiquillos, nos estamos viendo y ojalá que estén muy bien. Nos vemos. Chao.